Estudiante del Centro de Estudios Preuniversitarios, en el curso de Química estaremos explicando la parte teórica del tema ácidos y bases, ¿ok? A cargo de los docentes de Química Jorge Suárez, Oscar Ruiz y Aldo Panaifo. Bien. Ácidos y bases, algunas características de ácido. Bueno, normalmente los ácidos como función química son aquellos compuestos orgánicos o inorgánicos que provienen de la combinación de un óxido ácido, ok, con agua, o otro tipo de ácidos. Tenemos los ácidos que provienen de los hidrácidos, como también ácidos orgánicos, los ácidos carboxílicos, ¿no? Pero los ácidos tienen ciertas características, ¿no? Tienen sabor agrio, reaccionan con metales porque corroen a los metales para producir hidrógeno gaseoso, especialmente los metales del grupo 1A, 2A o los metales de transición. Son conductores de la electricidad, son electrolitos, colorean de rojo al papel tornasol. Y dentro de los ácidos que tenemos, o algunos que participan como ácidos en las bebidas gaseosas, por ejemplo, el vinagre tiene un ácido muy conocido, el ácido acético, entre el 4 y el 6% de la composición de todo ese frasco es ácido acético. El jugo de la naranja tiene ácido cítrico. Y en la gaseosa hay un ácido fosfórico que lo utilizan como preservante, ¿no? Las bases tienen sabor amargo, tienen tacto resbaladizo como el de los jabones. Los jabones, por cierto, son bases. Son conductores de la electricidad también, son electrolitos. Colorean el papel tornasol, azul al papel tornasol. Y de entre ellos tenemos, por ejemplo, algunos antiácidos como el hidróxido de aluminio. Los jabones también son bases. O algunos componentes como el amoníaco que forman parte de los limpiadores que tenemos a diario, ¿no? Las bases también son aquellas llamadas hidróxidos o los hidróxidos como una función. Se caracterizan los hidróxidos porque tienen la función grupo H de los hidroxilos. Eso ya hemos visto en la parte de funciones químicas, ¿no? La presencia del grupo H identifica estas bases, ¿ok? Ese grupo H se llama la función hidroxilo y a todo el compuesto o a toda la función química o todos aquellos compuestos que tengan grupos OH se llaman hidróxidos, como también se llaman bases inorgánicas, ¿no? Bien. Para definir o dar definiciones hay tres teorías. Una de ellas es la teoría de Arrhenius. Alban Arrhenius, que fue un químico, a finales de 1800, este científico sueco propuso que el agua podría disolverse en muchos compuestos separándolos en sus iones individuales, ¿no? Y él dijo, por ejemplo, que los ácidos son sustancias que en solución acuosa, o sea, diluidos en agua, liberan iones, hidrógeno. O sea, todos aquellos ácidos que liberan hidrógeno o todas aquellas sustancias que liberen hidrógenos, el hidrógeno positivo, ¿ok? O iones positivos, también se le conoce a este hidrógeno positivo con el nombre de protón o iones hidróneos, ¿ok? Cuando al disociarse producen esto, se dice que la sustancia química es un ácido, ¿no? Por ejemplo, el ácido clorhídrico, cada vez que se disocia, produce iones hidrógeno y iones cloruro. Entonces, al producir iones cloruro, decimos que el ácido clorhídrico es un ácido. Al igual que el ácido sulfúrico, cada vez que se disocia o se descompone, produce dos iones hidrógeno. Bueno, y el ion sulfato, ¿no? A esto se le denomina ácidos. Y la definición de bases, como toda sustancia que en solución acuosa liberan iones oxidrilos, ¿no? O OHs. Por ejemplo, una base típica, de acuerdo a la definición de Arrhenius, es el hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio, cada vez que se descompone o se ioniza, ¿no? O se disuelve en agua, produce iones sodios y iones oxidrilos, ¿no? Algunos le llaman hidroxilos también, ¿no? El hidróxido de calcio también vendría a ser una base y se caracteriza porque se ioniza en iones calcio más 2 y 2 iones oxidrilos o hidroxilos. Entonces, aquellas sustancias que producen estos iones OH negativos, ¿ok? Se le llaman bases, ¿no? Bases. Por lo tanto, el hidróxido de sodio es una base y el hidróxido de calcio también es una base, ¿no? Bien.
La definición de Arrhenius permite explicar la observación de los ácidos y las bases, y estas a la vez se neutralizan entre sí. Si se mezcla un ácido y una base, el ion hidrógeno se combina con el ion OH para formar una molécula de agua. Entonces, cada vez que reaccione un ácido con un hidróxido, va a producir una sal, ¿ok? Más iones hidrógenos y iones OH que se combinan para formar moléculas de agua. Entonces, Arrhenius explicó esta teoría que fue aplicable también para la teoría de la neutralización cuando un ácido y una base se combinan. Teoría de Bronsted-Lowry. Thomas Lowry y Johannes Bronsted, ¿ok?, definen que a un ácido es una especie que tiene tendencia a ceder un protón o un ion hidrógeno. También se le llama protón o ion hidrógeno. O sea, cede, da un protón. Y una base es aquella que tiene tendencia a aceptar un protón. Entonces, cuando se combinan esas sustancias, aquella que cede es un ácido y aquella que acepta es una base, ¿no? Bien, y aquí tenemos, por ejemplo, ¿no?, en general. Por ejemplo, este ácido tiene un hidrógeno, cede, donador de protones, va a donar, y esta acepta, aceptor de protones, por lo tanto, este es un ácido y este es una base, ¿ok? Porque va a aceptar. Bueno, ahora como acepta B, ahora es un donador de ácido, de protones, perdón, y se convierte en un ácido, le llaman normalmente el ácido conjugado de la base. Igual este, ¿no? Ahora está en la capacidad de aceptar un protón, es una base, le llaman la base conjugada, ¿no?, del ácido. Bien, así lo define. Acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, el agua es un buen donador de protones, pero así como el agua es un buen donador, también es un buen aceptor. Entonces aquí el agua está donando un protón y el NH3, que es el amoníaco, acepta el protón, ¿no?, para convertirse en ion amonio. Ahora el ion amonio es un donador del ácido, vendría a ser el ácido conjugado de la base, y el OH está en la capacidad ahora de aceptar, es un aceptor, por lo tanto es la base conjugada del ácido, en este caso el agua, ¿no? Por eso se le llaman pares conjugados del ácido y de la base. Igual el ácido acético, CH3COH, llamado ácido acético, es un donador de protones, tiene acá un protón para donar. Este hidrógeno de la función es un ácido. Y el agua ahora está en la capacidad de aceptar, para convertirse en H3O positivo, que es agua protonada, que ahora es un donador del ácido, ¿no? Y el ion acetato, CH3COH negativo, aceptor de protones, es una base, ¿no? Entonces aquí el ácido acético es un ácido y el agua es una base, ¿no? Pares conjugados del ácido base correspondiente, ¿no? Bien. La definición de teoría de Lewis, Gilbert Lewis, que fue un químico norteamericano, da una definición también en base a los conceptos químicos, ¿no? Pero él habla ahora que una base es aquella sustancia que puede ceder un par de electrones. Habla de electrones, ¿no? Compartición de electrones. Y un ácido es aquella sustancia que puede aceptar un par de electrones. Entonces, habla de electrones, dos electrones, ¿no? Por ejemplo, aquí este hidrógeno positivo o ion hidrógeno es un ácido porque está en la capacidad de aceptar un par de electrones, mientras que este reactivo químico que tiene un par de electrones para compartir es una base. Entonces, este cede o comparte un par de electrones, ¿no? Cede un par de electrones al hidrógeno. Entonces forma esta sustancia. Esta sustancia se llama sustancia de Lewis, pero este ácido, el hidrógeno que es un ácido, se llama ácido de Lewis, y este que tiene un par de electrones que va a compartir o va a ceder, se llama base de Lewis, ¿no? Algún ejemplo, aquí por ejemplo, el amoníaco, el NH3, tiene un par de electrones listos para ceder. El trifluoruro de boro es un ácido porque está aceptando el par de electrones y forman esta sustancia, ¿ok? Química. Así lo define Lewis, la definición de ácidos y bases, ¿no? Bien. Sustancias anfóteras. Hay muchas sustancias anfóteras, ¿no? También denominadas sustancias que producen tanto protones como iones OH, oxidrilos. Son aquellas que se comportan en ocasiones como ácido y base, ¿no?
¿ok? Son aquellas que se comportan como ácidos y bases, ¿no? Bien, ejemplo. Por ejemplo, aquí el aluminio, cuando se descompone, produce iones aluminio y iones OH. Entonces ahí, al producir iones OH, según la definición de Arrhenius, es una base. Pero el ácido también se puede descomponer y se produce este ion AlO3H2 negativo, pero produce protones. Entonces, en su descomposición, el hidróxido de aluminio también produce protones. Por lo tanto, es un ácido según la definición de Arrhenius, ¿no? Aquellas sustancias que producen grupos OH se llaman bases y aquellas que producen protones ácidos. Es decir, el hidróxido de aluminio se comporta como base y como ácido. Por eso es una sustancia anfótera, ¿no? Bien, por lo tanto, el hidróxido de aluminio es un anfótero, ¿no? Bien, el agua también se comporta como anfóteros, ¿ok? Porque al combinarse dos moléculas de agua, ¿ok? Produce iones H3O que tiene un protón de más, una molécula que tiene un protón de más, ¿ok? Por lo tanto, también se le llama ion hidróneo o agua protonada, ¿no? Que es lo mismo decir protones hidrógeno y iones OH. Entonces el agua produce ambos iones, por lo tanto se comporta como ácido y como base, ¿ok? Bien, también el agua vendría a ser una sustancia anfótera, ¿ok? Bien. Autoionización del agua. Bueno, el agua se puede disociar, ¿no es cierto? Y al disociarse produce protones y OH, iones oxidrilos o hidroxilos. De tal manera que el agua tiene doble comportamiento, ¿no? Es ácido y base, ¿no? Entonces, a partir del agua, comienzan ya para establecer la definición de potencial de hidrógeno y los químicos establecen que el producto de la concentración, o sea, la cantidad de moles por litro de los iones hidrógeno y la cantidad de moles de OH, iones oxidrilos, estas concentraciones al multiplicarse producen una constante que se llama la constante o el producto iónico del agua. A una temperatura de 25 grados, este producto tiene un valor de 10 a la menos 14, ¿ok? Y de acuerdo a la definición de Arrhenius dice, si produce protones es una agua ácida y si produce grupos OH es una agua alcalina, ¿no? Entonces el agua, como está en equilibrio, porque sus concentraciones son iguales, se dice que el agua es una sustancia neutra, ¿no? Bien. Bueno, decimos que el producto de esta concentración de esta concentración de hidrógeno y de grupos OH es 10 a la menos 14, ¿no? Bien, donde esta constante Kw se conoce como el producto iónico del agua. Dicha constante permite determinar el grado de acidez o basicidad de una solución diluida dependiendo la cantidad de iones hidrógenos que hay presentes en una solución. En una solución neutra, si estas concentraciones son iguales, ¿no? Y todo este valor es 10 a la menos 7, entonces se dice que es una solución neutra, ¿ok? Por lo tanto, si calculamos su pH, tiene un pH valor a 7, ¿no? Que vamos a ver más adelante. Bien. El potencial de hidrógeno, o llamado también escala de pH, ¿no? En el año 1909, este bioquímico danés Søren Sørensen introduce el término de pH, que significa potencial de hidrógeno, ¿no? No se olviden, a partir de ahora siempre hemos escuchado el término de pH para evitar utilizar estos conceptos de iones hidrógenos o iones OH en términos de exponente negativo y para facilitar la descripción de la acidez o basicidad de una solución. Es decir, el pH es un indicador que tiene una escala, ¿ok? Que va de 0 al 14, donde me indica si el sistema o la solución es un ácido o es una base, o el sistema es básico o es ácido, ¿no? Entonces, establecen y determinan que el pH se puede calcular, ¿no? El pH es igual a menos logaritmo de la concentración de los iones hidrógeno, ¿ok? Es decir, si yo determino la concentración de los iones hidrógeno, yo le aplico el menos logaritmo a esta concentración y encuentro el pH, ¿no? Bien. También puedo, aplicando ya la misma definición de logaritmo, yo digo que la concentración de los iones hidrógeno es igual a 10, la potencia 10 elevado al menos pH, ¿no? Así como puedo calcular el pH, que los iones hidrógeno de la concentración molar de los iones hidrógeno, esta concentración,
en moles por litro. Así como puedo calcular el pH, también puedo calcular el pOH, ¿no? El pOH también es igual a menos logaritmo de la concentración de los iones oxidrilos o hidroxilos, que son iones negativos, ¿ok? Y que también puedo calcular la concentración de estos iones, que es igual a 10 a la menos pH, ¿no? Bien, pero no se olviden que la relación entre el pOH y el pH, la sumatoria de estos dos valores, el pH más el pOH es valor 14, ¿ok? Tiene un valor 14. Por ejemplo, si el pH vale 1, el pOH vale 14. Si el pH vale 10, el pOH vale 4, porque la suma siempre tiene que ser 14, ¿ok? Es una relación bien simple, que en otras palabras es una suma, ¿ok? Muy bien. En la definición de Bronsted-Lorentz, ambos, los ácidos y la base, están relacionados con la concentración de los iones hidrógenos presentes en una solución. Es decir, hay una cantidad determinada de iones hidrógenos, también hay una cantidad de concentración de iones OH, ¿no? Pero normalmente la definición se basa en iones hidrógenos porque con los iones hidrógenos yo puedo calcular el pH. Y con el pH yo puedo determinar si es ácido o base dependiendo de la escala, que vamos a ver a continuación. Los ácidos aumentan la concentración de iones hidrógeno. O sea, si yo tengo una solución y le agrego un ácido, incrementa los iones hidrógenos presentes en la solución. Mientras que las bases disminuyen esas concentraciones de iones hidrógeno. ¿Ok? Bien. Entonces, en una solución, por ejemplo, tengo 10 a la menos 7. Si este es mayor en iones hidrógenos y menor que los grupos OH, se dice que es un ácido. O si el pH es menor que 7. Bueno, hasta 0, ¿no? De 7 hasta 0. Bueno, si es base o alcalino, esta concentración 10 a la menos 7 es mayor que la concentración de los iones OH, pero menor que la concentración de los iones hidrógenos. O también se puede definir que el pH es mayor que 7, un valor mayor que 7, hasta 14, se dice que es un alcalino o un básico. Y cuando estas concentraciones son iguales y tiene un valor de 10 a la menos 7, el pH es 7. Y cuando el pH es 7, se dice que la solución o el sistema es neutro. ¿Okay? Es neutro. Bueno, aquí tenemos una escala donde establecemos que en un sistema ácido la escala va de 0 a 7. Bueno, si yo tengo una solución que me indica el pH vale 4, ¿no? Puedo decir que es ácido, ¿ok? Pero si el pH me dice que es 7, es neutro. Pero si me dicen que el pH es mayor que 7, puede ser un valor de 10. Si me dicen el pH vale 10, es básico, es una base, ¿ok? Entonces, de ácido es de 0 a 7, ¿ok? 7 es neutro, y mayor a 7 hasta 14 es básico, ¿ok? No se olviden, eso es muy importante para luego hacer algunas clasificaciones de los sistemas, si es ácido o básico, ¿no? Bien. Y bueno, tenemos muchas sustancias en la naturaleza, ¿no es cierto? Que no vamos a ver la cantidad de iones protones, sino vamos a ver el pH, ¿no? Bueno, tenemos acá desde 0 hasta 1 hasta 14. Entonces, por ejemplo, el ácido clorhídrico, que es un ácido inorgánico, tiene un pH de 0. El ácido estomacal, el ácido en el estómago, tiene un valor de 1. El jugo de limón tiene un valor de 2, el pH. El vinagre tiene un valor de 3. Las gaseosas que tienen soda, que tienen gas, tiene un valor de 4. El agua de lluvia, agua ácida, tiene 5. Agua de lluvia ácida, normalmente 5. Leche, 6. Agua destilada, 7, que es neutra, agua pura. Clara de huevo, 8, es alcalino ya. Levadura, 9. Antiácido, 10. Amoníaco, NH3, 11. Caliza mineral o óxido de calcio, que también se le dice, 12. Agua jabonosa o jabón diluido, 13. E hidróxido de sodio tiene un pH de 14, ¿no? Entonces tenemos en la vida cotidiana muchos frutas o algunos productos que tienen estas características de ser ácidos y bases, ¿no? Bien. Indicadores colorimétricos. Bueno, los indicadores son sustancias químicas inorgánicas que en un determinado pH estos cambian de color. Por ejemplo, el papel tornasol. El papel tornasol, por ejemplo, si tengo un papel tornasol y le pongo a un ácido, cambia inmediatamente y se vuelve rojo. Pero si tengo un papel tornasol rojo y le pongo en una base, se vuelve azul.
Es decir, el papel tornasol existe en dos colores, rojo y azul. La fenolftaleína también es un indicador. Ok, la fenolftaleína se disuelve en el alcohol etílico. Entonces, en un sistema como la fenolftaleína, la solución es transparente. En un sistema ácido sigue siendo transparente, no cambia. Pero en un sistema básico se vuelve de color fucsia, rojo fucsia, ok, muy intenso. Existen otros como el azul de bromotimol, el anaranjado de metilo, rojo neutro, rojo de cresol y verde de bromocresol, y existen muchos indicadores, ¿no? Estos son colorantes orgánicos que a un pH cambian, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos el papel tornasol que existen de color rojo y azul, ¿no? Y decimos, por ejemplo, si cambia de azul a rojo, es un ácido, y si lo hace de rojo a azul, es un básico, ¿ok? Es una solución básica, ¿ok? Bien, por ejemplo, el azul de bromotimol va a cambiar diferentes colores, es de color azul la solución. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, diferentes tipos de soluciones a diferentes tipos de pH, por ejemplo, un pH 6 es de color amarillo, ¿no? Va cambiando 6, 6,2, 6,4, va cambiando 6,6, 6,6 ya medio verde, 7 casi verde, 7,8 es azul. Miren, va cambiando de un amarillo a azul a medida que aumenta el pH, ¿no? Entonces son estos indicadores, azul de bromotimol, son indicadores ya más específicos, ¿no? Porque la fenolftaleína y el papel tornasol ya son más generales, ¿no? Entonces los indicadores se están utilizando mucho para determinar los sistemas si son ácidos y bases, ¿no? Y es muy útil en el laboratorio de química. Bien, jóvenes, ha sido un gusto haberme escuchado esta parte teórica de ácidos y bases y les agradezco su atención. Muchas gracias.